Mirad, es que me acabo de cortar el pelo y he dicho, tienes que aprovechar, Marcos, y grabar un vídeo por una vez en tu vida con el pelo bien, ¿vale? Así que aquí estamos. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a The World in Neon. Yo soy Marcos y en esta ocasión os traigo las lecturas de los meses de enero y febrero de 2017. Si hago los wrap-ups de manera bimensual es porque, como muchos de vosotros y vosotras sabréis, soy un lector de ritmo bastante lento en general. En enero solo leí un total de 2 libros, entonces he dicho, bueno, venga, me voy a esperar a febrero, así que los wrap-ups a partir de ahora van a ser bimensuales, definitivamente. Este wrap-up lo comenzamos con We Are the Ants por Sean David Hutchinson. We Are the Ants nos habla de un chico que está en una etapa bastante delicada de su vida, puesto que su novio se suicidó hace un año o algo así, y aparte su madre también está en una situación delicada, tampoco tiene muy buena relación con el hermano con el que vive. Y diréis, ¿qué es lo que tiene de interesante este libro con esa premisa tan deprimente? Pues que Henry, este protagonista, es seleccionado por unos extraterrestres que cada cierto tiempo lo absorben, lo llevan a su nave espacial y le dan la opción de pulsar un botón para salvar lo que va a ser el fin del mundo, de la Tierra. Claro, esto va a plantear un dilema moral en el propio Henry y en toda la novela, porque vamos a presenciar cómo este chico cree que no hay razones suficientes para salvar a la Tierra, o por si otra parte, al final va a pulsar ese botón y va a detener el fin del mundo. Como os digo, es una premisa que a mí me llamó bastante por este último elemento, y es que es lo más interesante y original de todo, pero simplemente al final es un pretexto para entender lo que es la psicología del personaje de Henry. We Are the Ants es una historia muy interesante que trata temas muy importantes como las enfermedades mentales, la diversidad sexual, en otros términos que no sean solo la homosexualidad. Hay personajes que tienen una identidad sexual que yo no había visto nunca en un libro de juvenil, y me parece muy interesante y muy valiente por parte del autor que exprese esto de manera tan natural como lo hace. Además crea unos personajes que a mí me gustaron bastantes. Son unos personajes que a algunos os va a gustar, otros os van a parecer muy odiosos, son contradictorios, pero realmente tienen una dimensión psicológica bastante construida. O sea, me faltó algo, yo creo, para haber sido una locura de historia, de decir, madre mía, de verdad, qué pasada. Lo disfruté muchísimo, me parece que tiene un desenlace brillante, pero sí que es verdad que a lo mejor le son unas cuantas páginas, o a lo mejor hay algunas páginas que no están aprovechadas del todo para hacer un progreso de la historia, así que por eso le di una puntuación de 4/5 en Goodreads, que recordad que todas mis redes sociales, incluidas Goodreads, las tenéis en la cajita de descripción por si luego le queréis echar un vistazo. El segundo libro, y el primero con el que empecé 2017, fue Instrumental por James Rhodes. Trata básicamente de la vida de este músico internacional, bueno, que a una edad muy joven un profesor suyo abusó sexualmente de él, o como quiere que él lo diga, le violaron. Y básicamente todo este libro va a tratar de cómo ese punto de su vida le fue tan crítico que desenvolvió otras cosas que le sucedieron a lo largo de su vida, como tener depresión, como tener intentos de suicidio, mutilación y demás. Un libro bastante duro, es un libro que lo lees y hay veces que tienes la sensación de estar ahí observándolo todo, y la verdad es que eso está muy bien plasmado. Lo cierto es que es una novela, ya os digo, muy dura, que a lo mejor no gusta a todo el mundo, y a mí me gustó, pero lo cierto es de decir que me decepcionó, porque me pareció un libro que comenzó muy bien, que las partes críticas y fundamentales para entender cómo funciona ahora la mente de James Rhodes están muy bien tratadas por el autor, pero he de admitir que hay partes que sinceramente me parecieron un poco de regodeo en el mismo asunto. Me parece, por ejemplo, que al final hay unas cuantas capítulos que son básicamente de autoayuda, y a mí ese tipo de libros, lo siento en el alma, no me gustan nada, independientemente del tema que estemos tratando. Es un libro en el que realmente llegas a conocer al autor y él mismo te lo explica cómo es, y él mismo te explica que él es una persona, lo dice así él, narcisista y gilipollas, y eso, lo siento en el alma, se plasma perfectamente en la novela, porque lo lees y hay muchas veces que cuenta las cosas de una forma y de cómo ve ahora mismo en el mundo que tú dices, madre mía de mi vida. Claro que ya digo que esto es un dilema bastante ético y moral en el que no voy a entrar en un wrap-up, pero ya os digo que es un libro instrumental, es un libro que os recomiendo si queréis echarle un vistazo, porque es muy interesante y me parece que es muy importante que este tipo de libros se publiquen y este tipo de historias se desvelen y se denuncien, pero sí es cierto que a mí me dejó un poco más frío de lo que me esperaba, y por eso le puse un 3/5, si no me equivoco, un 3/5 en Goodreads. El tercer libro, o el segundo de enero, tampoco lo tengo
en físico porque estos dos los leí en la biblioteca, chicos, y se trató de una gran y absoluta decepción. Música de mierda, un ensayo romántico sobre el pop, el clasismo y el buen gusto o algo así. Es un ensayo que sinceramente me pareció tan decepcionante con lo interesante que era la idea. Coge la figura de Celine Dion y básicamente te analiza su carrera y con eso te hace todo el ensayo. Y es cierto que hay cosas muy interesantes que me encantaron descubrir de Celine Dion, pero luego aparte es como que no me termina de convencer las ideas que plasma en el ensayo. Personalmente estaba muy en desacuerdo con muchas cosas. Me parecía que criticaba el clasismo y otro tipo de cosas que luego él mismo utilizaba argumentos de ese estilo para defender otras teorías y era como todo súper contradictorio. Lo cierto es que me llevé un gran plof y le di, yo creo que le di un 2 sobre 5. Después pasamos a febrero con lo que fue, madre de mi vida, una de las... Vamos, sé que creo que en este 2017 no voy a leer algo mejor. Vive deprisa por Philip Besson. Es un libro, de verdad, una historia que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer, que como podéis apreciar está Jimmy en primera plana, y es que Vive deprisa nos habla básicamente de la vida de James Dean, desde que nace hasta que muere en el accidente de coches mientras estaba rodando Gigante. Lo primero que tenéis que entender es que para mí James Dean es mi icono, mi mayor referente en el mundo del cine en cuanto a actores, pero además de personas. O sea, me parece una figura que me interesa muchísimo, me parece súper interesante, me parecía una persona que creo que no va a haber nadie más así. Vive deprisa es una recreación de la vida de James Dean, pero a través de... es una novela coral, es decir, tiene a varios personajes que conocieron a James Dean y el autor como que retoma el discurso de esas personas para darte a conocer a James Dean desde estas perspectivas, aparte de que hay veces que incluye al propio James Dean. Lo voy anunciando que voy a hacer un vídeo para que, igual que hice el de Xavier Dolan o Lights, que os los voy a dejar por aquí si no habéis visto esos vídeos que me quedaron. Para mí es una inspiración máxima y absoluta, me parece fascinante la historia y Vive deprisa es un libro... Yo no digo que el 100% que haya en esta novela sea real, ni mucho menos, porque nadie nunca pudo llegar a conocer a James Dean aparte de su propia madre, como lo plasma en esta novela el autor, y me parece que lo hace tan bien. Los capítulos duran una página y os juro que no hay ni una sola palabra que falte, ni una sola palabra que sobre. Impresionante lo que hace Philip Besson en 250 páginas, porque te cuenta la maldita vida de James Dean en un resumen bastante general, pero muy enriquecedor. O sea, está todos los detalles de cuándo nació, cuándo se mudó a Indiana, o sea, cuando luego se fue a Los Ángeles, cuándo volvió, los amantes que tuvo, cómo se consagró como figura, que a mí eso me dejó bastante flipando, yo no sabía tanto de eso. Está todo de verdad hecho desde el respeto absoluto, se nota. Los personajes, por favor, o sea, es tan flipante cómo escribe este autor porque consigue recrear voces diferentes completamente solo con una página. No puedo decir nada más, aparte de que, de verdad, si os interesa mínimamente James Dean o algo de su vida, leáis Vive deprisa porque es una absoluta maravilla. Yo le puse un 4,5. Después leí una lectura que la verdad es que no esperaba que la editorial me mandase esta novela, pero me llegó por sorpresa y me llamó muchísimo la curiosidad desde que lo desenvolví, y fue El Nido de Kenneth Oppel. El Nido nos cuenta una historia súper creepy de un niño que está viviendo en casa de sus padres con su hermana y acaba de tener un hermanito pequeño al cual le pasa algo. Y de repente este niño empieza a soñar con unos seres que él llama ángeles, que le vienen a visitar todas las noches y le empiezan a hablar de cosas del bebé, de cómo van a poder arreglar ese problema, no sé qué. No os voy a desvelar más de la trama ni haceros spoilers, pero El Nido es una historia que perfectamente, y lo digo totalmente en serio, la podría haber escrito Neil Gaiman. De hecho, cuando yo estaba leyendo El Nido, es que tenía a Coraline en la cabeza. Me encantó, me parece que trata también un tema muy importante, que es la ansiedad y los trastornos obsesivos y demás en lo que es la figura del protagonista. Eso sí, el final me dejó un poquito en plan de... La novela es súper mega oscura y me pareció que el desenlace tendría que haber tenido un poquito más de mala leche, pero aún así os recomiendo muchísimo El Nido, le puse un 4/5 y el mes de febrero lo cierro con la continuación. Por fin, hacía como 1 año y medio, 2 años que me había leído el primer volumen, Death Note. Este es el segundo volumen. Yo vi el anime hace unos cuantos años y me fascinó, me parece que es uno de los guiones más complejos que yo he visto en un thriller. Este segundo volumen me ha gustado mucho en cuanto a la historia principal, otra vez, pues fantástica, de hecho le puse un 4/5, pero lo que me ha molestado muchísimo ahora que lo he vuelto a leer, Dios mío, la representación del personaje femenino. Se introduce un personaje femenino súper mega importante para la trama.
Madre mía, qué horror, me ha parecido súper machista, súper machista. No me gusta nada ver eso y me parece que vale, que la gente lo tiene asumido, que es así, yo pues ok, pero yo he leído esto y de hecho ese personaje me ha dado vergüenza ajena a algunos de los diálogos que comparte con el protagonista, de verdad, me ha dado vergüenza cómo se puede plasmar este tipo de figura. De hecho hay viñetas que están solo hechas para mostrar el culo o las braguitas de esta señora y yo en plan de ¿really? Yo sinceramente esto yo lo veo injustificado y por eso no le he puesto un 5 sobre 5 porque me parece muy fuerte la importancia que tiene el personaje femenino y cómo se le representa. Es que me quedé en plan de diciendo what the fuck. Y hasta aquí ha llegado las lecturas de los meses de enero y febrero. Como veis, pues han sido 6 lecturas bastante diversas que espero que os hayan llamado la atención y que si habéis leído alguna de ellas me lo dejéis ahora mismo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis suscribiros al canal si no lo conocíais y compartir este vídeo en las redes sociales. Y hasta que nos veamos, sed buenos y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. ¡Chao!